Ya. Bueno, chicos, a ver, nosotros estábamos viendo justamente lo que es pie, habíamos visto algunos músculos y habíamos visto lo que es la garganta del pie, ahí está la garganta del pie, y justamente estábamos viendo los planos, ¿verdad? Yo me quedé en esta parte, porque también esta fue pregunta de un pasito, el pasito que les di, que cuáles eran las ramas colaterales de la arteria pedia. Muchos de ustedes me respondieron bien y algunos no, porque no se acordaron, por lo justo que fue lo último que vimos. Así que vamos a repasarles acá. Bien, entonces tú sabes que esta arteria pedia, ya sabes que es la superstar en lo que es tu pie. Es decir, que esta arteria va a tener un protagonista o va a ser protagonista en casi todo lo que es irrigaciones. ¿Ya? Pero tú tienes que saber que esta arteria pedia, voy a poner mi lapicito, que de esta arteria pedia no solamente esta es la que va a irrigar, sino que de esta van a salir ramitas. Y ya tú sabes que las ramitas que salen al principio, ¿cómo se llaman? Ramas colaterales. ¿Cuáles son, Angie? Bueno, vamos a tener a la arteria dorsal del tarso, ¿verdad? ¿Cuál es? Es esta con el número 1. Voy a tener también a la arteria dorsal de metatarso. Ah, el metatarso ya es un huesito un poquito más adentro del tarso. Ah, entonces es esta de acá, la 2. Voy a tener también a la arteria interósea dorsal del primer espacio. Ah, Ani me había hablado de las interóseas y justamente hay una arteria que pertenece a los músculos interóseos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto esos músculos que estaban entre los metatarsos? ¿Ya? Y hay una arteria que justamente es la que va a irrigar a ese músculo interóseo que está en el primer espacio. ¿Cuál es? Es esta, la arteria interósea dorsal del primer espacio. Y voy a tener por último, la última rama colateral va a ser esta, la arteria colateral dorsal medial del dedo grueso. Ah, ¿cuál es? Esta de acá, la arteria colateral dorsal del dedo grueso. Entonces, ¿cuántas colaterales son? Son 4, ya son 4. Acuérdate, ya están enumeradas. ¿Y qué más tengo que aprender de acá, Angie? ¿Qué más es importante? Que de esta arteria interósea dorsal del primer espacio, o sea, esa que tú ves acá, vamos a ponerla, ¿no? Esa que está acá. De esta arteria van a salir 2 ramitas. ¿Cuáles son, Angie? Una ramita que se llama la colateral medial y otra ramita que es la arteria digital dorsal del dedo grueso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que saber? Que de esa rama interósea salen 2, una colateral digital dorsal lateral del dedo grueso y si hay una lateral que tienes que haber una colateral digital dorsal medial, pero esta va a ser para el segundo dedo. Oh, entonces, cuando tú veas, vas a saber que de esa interósea dorsal del primer espacio, ¿verdad? Que está entre por acá, entonces hay una ramita de esa grandota, sale una ramita que va a inervar, que va a irrigar netamente a tu segundo dedo. Por eso se llama la colateral digital dorsal del segundo dedo. Y hay otra ramita, ¿no? De esa grandota que va a salir para tu primer dedo. ¿Y cómo se va a llamar? La colateral digital dorsal lateral del dedo grueso. Ah, ya. Entonces, yo pregunto, y esta es pregunta de examen, te van a poner de repente que, no sé, Pepito estaba escribiendo una carta para su amada, ¿no? Pepito, ese Pepito, la fregada. Entonces estaba escribiendo y de repente hizo un mal movimiento y se pinchó con la punta de su lapicero, que era tinta líquida, y que cuando se hizo un rasguño a este nivel, ya le salió sangre. Entonces, le hacen, lo revisan, ¿no? A Pepito, el doctor, su mamá, su papá, y le dice, hijito, has tenido una pequeña pulsación, una pequeña herida, ¿no? De la arteria que se encuentra en tu dedo grueso. Entonces, por ahí te van a poner, marque usted o señale usted cuál es la arteria que se ve afectada o cuál es la rama que se ve afectada. Y te van a poner todas estas, ¿no? Obviamente, de repente no te ponen esta colateral lateral porque también irriga al dedo, al primer dedo, pero te van a poner esta, ¿no? La colateral digital dorsal del dedo grueso. Ah, entonces tú por anato, tú por las clases que ya estás pensando, has ido estudiando, vas a marcar que justamente es
la rama de la interósea dorsal del primer espacio, y su nombre, ¿cuál es? La colateral digital dorsal lateral del primer dedo, ¿ya? A ver, entonces ya viendo las colaterales, viendo que esta interósea dorsal del primer espacio tiene otras dos ramitas más, voy a seguir avanzando y voy a llegar a este nivel. ¿Qué sucede? De esta arteria pedia, voy a poner mi dibujo, de esta arteria pedia hay una arteria que ya sabes que es la arteria dorsal del tarso, ¿no? Que es una rama colateral, y también ya sabes que hay otra arteria que es la arteria dorsal del metatarso. Esta es la primera y esta es la segunda rama colateral, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que estas dos, chicos, se llegan a juntar y van a formar este arco dorsal del pie, ¿ya? Así como vimos cuando estudiamos el tejido celular subcutáneo, que había un arco venoso, también existe, ¿no? Un poquito más profundo, acuérdate que la arteria es más profunda que la vena, ¿ya? Existe un arco dorsal, ¿no? Arterial del pie, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Y qué más? ¿Qué es importante de este arco? Tú tienes que saber que de este arco van a salir ramitas, ¿verdad? Estas que estamos viendo acá. Estas ramitas son llamadas las arterias interóseas dorsales, pero estas están en el segundo, tercer, cuarto espacio. Te pregunto, ¿la interósea dorsal del primer espacio era netamente una rama de la arteria pedia? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, así, seguro, verdadero. Acuérdate que estas interóseas, no del primero, sino del segundo, del tercero y del cuarto espacio, ¿ya? Estas salen del arco dorsal del pie. Estas no salen de la arteria pedia, estas salen del arco dorsal del pie, ¿ya? Y este arco dorsal del pie, ¿cómo se forma, Angie? Se forma de la primera colateral de la arteria pedia, que era la arteria dorsal del tarso, y de la segunda colateral de la arteria pedia, que era la arteria dorsal del metatarso, ¿ya? Y ojo, acá hay que tener cuidado, porque esta arteria interósea dorsal del segundo, del tercer y del cuarto espacio, salen otras perforantes, otras ramitas más chiquitas. ¿Se acuerdan que cuando vimos mano, también yo les dije que en el arco dorsal de la mano, el arco arterial dorsal de la mano, ¿se acuerdan del TAC? Eso, salían ramitas chiquititas de las interóseas, ¿no? Entonces, igualito, acá también salen de estas ramas de las interóseas dorsales, salen dos. Unas perforantes que salen primero, entonces llevan el nombre de perforantes proximales, y otras perforantes que salen al último. ¿Cómo se llamarán? Perforantes distales, ¿ya? Por último, de la propia interósea dorsal, hay otras dos ramitas, pero estas son ramas ya netamente terminales. ¿De qué estoy hablando de acá? De unas ramas que son las colaterales digitales, dorsales, mediales y laterales. ¿Estas de dónde salen? De una mayor, de una más grande, que ¿cuál era? Esta, la interósea del segundo, del tercer y cuarto espacio. Entonces, ¿ya? Para que no te confundas, para que de repente estás ahorita un poco volando, las perforantes, tanto proximales y distales, son como decir las ramas colaterales de lo que es la interósea dorsal del segundo, del tercer y del cuarto. Las colaterales digitales dorsales, mediales y laterales, estas ramitas delgaditas, finitas que ves al último, estas vienen a ser como, son llamadas también ramas terminales, porque es la última irrigación que tú vas a ver. ¿Me entendieron, chicos, hasta aquí? Entonces, las interóseas del segundo, tercer y cuarto espacio son ramas colaterales del arco dorsal del pie. Sí, son las ramitas que salen, pero si te das cuenta, de estas interóseas dorsales del segundo, el tercer y cuarto, hay dos divisiones. Unas divisiones que son como que ramas o arterias medias, ¿no? Que son las perforantes, tanto proximal y distal, que son como que lo que sale colateral, ahí, lo que le sigue. En cambio, si te das cuenta, hay arterias que son más finitas, más delgaditas y más pequeñas, que son las terminales, que vienen a ser estas. Las colaterales, digitales, dorsales, mediales y laterales. Estas dos. ¿Ya, chicos? Estas dos. Estas son como decir lo que termina de tu arteria interósea dorsal del segundo, tercer y cuarto espacio. ¿Ya?
Bien. Entonces, una vez ya habiendo visto cómo se forma tu arco dorsal, qué sale de tu arco dorsal y cuáles son acá, ¿no?, las colaterales y terminales de esas interóseas dorsales del segundo y el tercer y del cuarto espacio, vamos a bajar y vamos a hablar ahora de lo que son nervios, ¿ya? ¿Qué nervio acá Angie va a tener o va a ser el protagonista? El nervio peroneo profundo. Acuérdense que ahorita estamos hablando en un plano de la región dorsal, es decir, un plano más metido, ¿ya? Entonces, este peroneo profundo, o también llamado nervio tibial anterior, ¿ya? Es un nervio, ya que va a emitir ramas terminales, es decir, las ramas finales. ¿Cuáles son sus ramas finales, Angie? Va a tener una rama que va a estar para el lado medial, que justamente va a ser esta, acuérdense, medial está más a mí, que es la rama medial del nervio peroneo profundo, y va a tener otra rama, vamos a ponerlo con otro color, que está para el lado lateral, es decir, más afuera, que es la rama lateral del nervio peroneo profundo. Angie, ¿y esta rama lateral y esta rama medial son sus ramas terminales? Así es, estas son las ramas terminales del nervio peroneo profundo, ¿ya? Ahora, esta rama medial es justamente sensitiva. ¿Qué quiere decir? Que es así, yo tengo un golpe, algo lo puedo sentir, es más superficial, ¿ya? Entonces, esta rama medial va a ser justamente sensitiva para el primer espacio interóseo. Y yo pregunto, más o menos de lo que estamos estudiando, de lo que estamos viendo, en el primer espacio interóseo, ¿qué arteria se encontraba ahí? Pedia. ¿No es la interósea dorsal del primer espacio? Exacto, la interósea dorsal del primer espacio. Entonces, más o menos para que tú ubiques en tu pie, en ese espacio que es el primero, el interóseo, ¿no? El primer espacio, ahí pasa la interósea dorsal, el primer espacio, y el nervio, que es la rama medial del nervio más grande, que es el peroneo profundo. Ah, ya. Angie, ¿y dónde está eso acá en imagen? Aquí. Mira, aquí está tanto el nervio como la arteria. Acuérdate, si estás hablando del primer espacio interóseo, ahí va a estar la arteria, la primera interósea dorsal, ¿no? Y va a estar la rama medial del nervio peroneo profundo, ¿ya? En cambio, la rama lateral del nervio peroneo profundo, esta va a inervar a un músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? El músculo pedio, ¿ya? Acá esta va a inervar al músculo pedio. Y si inerva al músculo pedio, yo pregunto, ¿es más profundo, más motor o es sensitivo? Más motor. Más motor. Ya chicos, acuérdense, cuando ya inerva a un músculo que está metido, como es el músculo pedio, ya es más motor. En cambio, el músculo interóseo, ¿ya? Es un músculo que está superficial, y lo hemos visto cuando hemos ido estudiando, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa rama medial sí o sí tiene que ser sensitiva. ¿Ya chicos? Bien. Luego de ya ver esto, acuérdate de las ramas terminales del nervio peroneo profundo, vamos a ver ahora sí a tus huesitos del pie, ¿ya? Entonces vamos a hablar ahora de la región plantar, ¿no? De tu pie, en lo que es la planta, y acá vamos a ver cositas básicas. Van a decir, o el profesor te está enseñando lo que son los puntos de apoyo básicos de la planta del pie. Es decir, que cuando tú caminas, haces lo que es la bipedestación, que es el movimiento, ¿verdad? Si vas todo tranqui por la calle, tu pie carga un peso, carga tu peso, ¿ya? Entonces tú tienes que saber cuáles son los puntos básicos donde cae justamente todo el peso de mi cuerpo, ¿ya? Te los presento. El primero es el hueso calcáneo. Ya lo conoces, este es ya la pared, ¿verdad? El calcáneo es un hueso grandote. Luego vas a tener que la cabeza del primer metatarsiano, es decir, en mi primer dedo, ¿verdad? El dedo grueso, la cabeza es un metatarsiano. Ahí también es un punto donde va a caer todo mi peso. ¿Qué otra cosa más, Angie? La cabeza del quinto metatarsiano. Entonces como que por lógica, imaginemos, piénsalo. Imagina, este es tu pie, ¿ya? Obviamente es la mano. Imagínate que esto es tu pie. Tú sabes que acá hay un hueso grandote que es el calcáneo.
Entonces, distal el peso va a ir hacia tu calcáneo. Pero si yo me voy proximalmente, ¿no? Acá, estos deditos de por acá, de tu pie, entonces vas a ver que en la cabeza del primer dedo, ¿verdad? Aquí, de tu primer metatarsiano, también va a caer peso. ¿Y cuál es el otro punto? A tu quinto dedo, en tu quinto metatarsiano, ahí también va a caer peso. Entonces, si tú te das cuenta, hay un equilibrio, porque tanto abajo como arriba soporta, y así tú no te vas a ir para un lado o para el otro, excepto que estés medio drunk, que hayas salido de una famosa fiesta, ¿no? Y cuando trates de caminar no puedas. Pero si estás normal, si estás en tus 5 sentidos, vas a poder caminar tranquilo porque ya sabes que tanto adelante, proximal como distal, hay una fuerza, hay una base para que tú no te puedas ir ni adelante ni hacia atrás y puedas caminar tranquilo, ¿ya? Bien, otro término que acá vamos a comenzar a analizar o comprender es acerca de la bóveda plantar. ¿Y qué es esa bóveda plantar? No sé si han escuchado cuando vas de repente a la ortopedia, ¿no? Al doctor o de repente tú mismo te das cuenta al bañarte, al caminar, que de repente tu movimiento de tu pie, ves que hay un pie que de repente está más hundido que el otro. Y esos son los chicos o las personas que tienen el pie plano. ¿Ya? Usualmente nosotros tenemos que tener esa bóveda, que es como un arquito, ¿ya? ¿Para qué? Para que justamente el peso se distribuya equitativamente, porque si no, imagínate, si tu pie está plano, ¿ya? Entonces el peso ya no tiene la misma distribución, sino que va a ser un peso más general y al momento de caminar te va a producir que no camines de la forma correcta, te canses, tengas fatiga, ¿no? Y es más, digas, ay, al caminar o al correr sientas que ya no puedes. Entonces, lo general, lo normal es que uno tenga esa bóveda plantar bien finita, bien colocada, ese arquito lo tengas chévere. Porque hay algunas personas que, como te digo, lo tienen en el pie plano, ¿ya? Y al momento de caminar largas caminatas, ¿no? Imagínate que vas de trekking con tus amigos, con tus patas, después que se ven de la cuarentena, se van, no sé, pues se mandan a la selva, a la sierra, y hay un montón para caminar. Pero imagínate que eres re piña y tú te das cuenta recién por anatomía que tienes el pie plano. Pucha, fuiste, porque tus amigos van a dar unas piqueadas y van a correr y todo, y tú vas a ir, ¡ah! Sorry, se me falta el aire, porque hay una fatiga, ¿ya? Porque tu peso no está distribuido del todo, ¿ya, chicos? ¿Qué otra cosa puedo entender acá? Que justamente esta bóveda plantar se forma entre tu hueso calcáneo, ¿no? Que es punto de base de apoyo, y la cabeza del quinto metatarsiano. Y ya está, has aprendido algo nuevo, has generado conocimiento para ti. Y cuando vayas, ¿no? Y cuando es más, cuando compres zapatillas, sobre todo, porque muchos de nosotros utilizamos zapatillas, tienes que fijarte que sean unas buenas para que no te canses, ¿ya? Yo siempre, bueno, ahora que ya sé, porque antes no sabía, ya era también no tenía esa capacidad para pensar y compraba cualquier tipo de zapatillas. Sobre todo yo me compraba antes las Vans, ¿ya? Haciendo un paréntesis. Las Vans, ustedes saben que su plantar, bueno, casi la mayoría, es plano. Entonces, ¿qué sucede? Al momento que tú caminas y todo, como es algo así, algo callejero, algo casual, te cansas mucho más. Entonces, si tú quieres de repente ir a correr, hacer deporte, o como te digo, de repente vas y viajas y necesitas caminar mucho, ¿no? O en la propia facu. Yo me acuerdo de que ahí no tenía que yo fijarme bien y ver las zapatillas ya que tengan ese plantar, ese arquito, para que el momento que yo pueda hacer largos trayectos, no sé, estar todo el día parada, no me canse y no sufran, porque ustedes saben, ¿no? Que si uno no tiene una buena base en el pie, todo se transmite acá, a los riñones, al pulmón, hasta el corazón, ¿ya? Yo recién ya estudiando he podido aprender y darme cuenta de esas cositas. El pie es como que un punto así estable, ¿ya? Es como que la base de todo, para que tú estés bien, ¿ya? Ya bueno, ya. Entrando de nuevo a nuestros conocimientos, vamos a ver que justamente ya sabes que el pie tiene un punto de apoyo y comenzamos a ver ahora sí los planos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer plano? El plano netamente de la piel. ¿Cómo es la piel en tu pie? Es gruesa, ¿ya? Y es rugosa, ¿no? Porque tú te vas, te metes a ducharte, vas a la piscina, a la playa y te quedas un buen rato ahí en el mar o en el agua. Y cuando tú sales, tanto en las manos, ya como en los pies, ves que está como que medio arrugadito, como pasita. Es porque de por sí ya la piel es rugosa y al momento que
está en el agua, es como que eso se absorbe. Y si tu pie ya era rugoso, lo ves, pucha, arrugadísimo, como una pasita, ¿no? Es porque justamente nuestra piel en esa zona, la piel, tiene esa característica de ser rugosa y gruesa. Obviamente ya que el resto, ¿no? La zona de acá, la zona anterior de tu pie es más delgada, más finita, cosa que cuando te pongas tus sandalias no salgas a lucir así tu piel toda bonita, pero sabes que en la palma, ¿no? En tu pie, en esa parte dorsal gruesa, ahí sí es más rugosa, ¿ya? Bueno, ya. Ahora sí viene lo interesante. Cuando te hablan del segundo plano, que es el tejido celular subcutáneo, ¿acá qué ves? Ves nervios y venas, ¿verdad? Vamos a comenzar primero con las venitas, perdón, con los nervios que vas a ver acá. Y acá también esta imagen está chévere, porque acá tú puedes ver cómo es que se distribuyen esos nervios, ¿ya? En el dedo número 1, en el 2, en el 3 y la mitad del 4, ¿quién va a ser a nivel dorsal, la inervación? Ah, va a ser este, el nervio plantar medial. Ah, entonces por atrás yo sé que abarca o inerva mi primer, mi segundo, mi tercer y la mitad el nervio plantar medial, por atrás. Ya, acuérdate, el nervio plantar medial. Por lo tanto, la otra mitad del cuarto dedo y el quinto dedo enterito, ¿quién va a inervar? Ah, va a inervar el plantar lateral. Y ya está, hasta ahí ya sé lo básico, ¿no? A partir de mis dedos ya sé que los 3 primeros más la mitad del cuarto lo inerva el nervio plantar medial. Por ende, el otro, que es el plantar lateral, va a inervar solamente la mitad del cuarto dedo, la otra mitad que quedaba, y el quinto dedo, ¿no? Bien, entonces, luego de ya ver yo estas inervaciones, ¿no? Ya sé las primeras dos, todo chévere, todo cool, voy ahora a ir con este tercer nervio, que es el nervio calcáneo plantar medial. Te pregunto, si te habla del nervio calcáneo, es porque la inervación va a estar cerca ¿de qué hueso? ¿Quién me dice? Calcáneo. Del hueso calcáneo. Entonces, por lógica, tú vas a ver, vas a buscar en tu pie, ¿dónde va a estar su inervación? ¿Va a estar proximal o va a estar más distal? Distal. Proximal. Proximal, el nervio calcáneo, el hueso calcáneo está por acá. No, el hueso calcáneo está acá, en el número 3. Entonces, si yo sé que mi hueso calcáneo está por acá, ¿no? Que era la base, esta es base del pie. Ah, entonces yo sé que aquí voy a tener la inervación de mi nervio calcáneo. Y como estoy hablando ahora de los calcáneos en la parte medial, entonces yo sé que el nervio calcáneo aquí se llama nervio calcáneo plantar medial. Ojo, un dato que yo tengo que rescatar de acá es que este nervio calcáneo plantar medial es rama de un nervio grandote, de un nervio grueso, que viene al nivel de mi pierna. ¿Cuál es? Y si estoy hablando de la parte de atrás, entonces yo sé que esta es rama, este nervio calcáneo viene a esa rama de mi nervio tibial posterior. Otro de los nervios que voy a ver es el nervio safeno interno. Uy, Angie, este yo también ya lo sé porque este también yo sé que va a nivel de mi pierna, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a ubicar este nervio safeno interno? A nivel de la pierna, yo te pregunto, ¿el nervio safeno interno estaba adelante o estaba detrás? Adelante. Adelante. Por ende, la inervación también va a llegar a un punto adelante. Entonces yo te pregunto, ¿la inervación va a llegar a este nivel o va a llegar a este nivel? Al 4. Va a llegar al 4 porque está más adelante. Entonces, esto está ventralmente, entonces aquí va a llegar mi nervio safeno interno. Ahora yo te pregunto, hay otro nervio, que es el nervio safeno externo. ¿Ese cómo estaba? ¿Estaba delante o detrás en lo que es la pierna? Detrás. Detrás. Entonces, ¿cuál va a ser su inervación? ¿Va a ser el 4 o va a ser el 5 que está más metido? El 5. El 5, ¿verdad? Entonces aquí va a estar el nervio safeno
externo. Entonces, hasta acá, chicos, si yo borro toda esta tablita, todo este plaje, ¿tú crees que así, por razonamiento, puedes saber cómo se ubican los nervios y cuántos nervios hay a nivel de la planta dorsal del pie? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, te dejo como tarea también que agarres, imprimas esta diapositiva y practiques en ese pie. Tú solito, así mirar tu plaje que está ahí, tu mapita, ¿no? Lo borras y comienzas. El número 1. ¿Quién inervaba mis nervios de mis 3 dedos hasta la mitad del cuarto? Era el nervio plantar medial. Ya, pero Angie me dijo que existe otro nervio que va a inervar la mitad del cuarto dedo con el quinto. ¿Cuál era ese? El nervio plantar lateral. Pero Angie también me dijo que existe una inervación a nivel del hueso calcáneo. Entonces, por ende, el nervio va a ser nervio calcáneo. Ahora, si yo estoy hablando de plantares, entonces tiene que ser nervio calcáneo plantar. Y esa zona del calcáneo está casi al medio, ¿no? Entonces, es nervio calcáneo plantar medial. Listo. Pero también Angie me dijo que estaban los nervios safenos. ¿Y cuántos hay? Hay 2, el safenio interno y el safenio externo. Ya, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba revisando pierna, ¿no? Y hago como que un repaso de pierna, yo sé que el nervio safenio interno estaba por delante. Es por eso que su inervación más adelante, más ventral. Pero también existe otro nervio safeno externo, y ese externo estaba detrás, era dorsal, entonces tenía que estar más profundo, más metido, más lateral. Entonces es el 5. Y así, tú solito tienes que repasar las informaciones, y cuando veas los casos clínicos, cuando veas las preguntas, te vas a guiar no por memoria, sino porque tú tienes que relacionar con tu propio cuerpo. Y es más, si de repente eres más creativos, un día que estés aburrido, saca tu pie, así, sácate tu media, tu pie y comienza a pintar en tu propio pie. Y dices, estos 3 dedos serán plantares mediales. Pucha, lo voy a pintar de rojo, pues de rojo pasión. Ya, pero como a mí me gusta el dinero, el plantar lateral, que son el cuarto y la mitad del cuarto y el quinto, lo voy a plantar de verde, pues de verde. Ya, ¿qué más? A ver, otro color, pucha, soy gótico. Voy a plantar mi calcáneo de negro. Ya, chévere. Cuando te das cuenta, ya pintaste tus dedos tú solito. ¿Cómo sabes las inervaciones? Ya, chicos, así traten de practicar. Bien, entonces, de una vez ya que yo sé esto, ya te lo he repetido como 5 veces, voy a bajar y ahora voy a entrar al tercer plano. Ya tengo piel, tengo tejido celular subcutáneo, voy a entrar a lo que es fascia, ¿verdad? Y acá en fascia voy a tener 3 fascias. Una fascia que es la fascia plantar media, una plantar medial y una plantar lateral. Es decir, que van a ir en este orden, ¿verdad? Acá tengo la fascia plantar media, ya, que está más medial, está más metido a mí. Tengo una segunda, que es la fascia plantar medial, que está al medio, ya. No, sorry. Me confundí. Acá, ubiquemos acá, ya. Eso no, esto es celdas. Entonces, la fascia plantar media es la del centro, ya. Media, de al medio. Sorry. Discúlpenme, chicos. Tenía unos días muy locos. Ya, entonces luego es la fascia plantar medial. Entonces si dice medial es porque está al medio, es esta zona. Esta es la fascia plantar medial. Y si te dice lateral es porque está al extremo. Entonces la otra acá también va a haber otro estuche, que va a ser estuche a los musculitos que están a este nivel. Esta va a ser la fascia plantar lateral, ¿ya? Pero hay otra cosa. Esta fascia plantar media, ¿ya? Tiene una base y tiene un vértice. La base es esto que tú ves acá, ¿ya? Esto que ves acá con el 1A es la base. ¿Qué es la base? Va a llegar a las articulaciones, ya que son metatarsofalángicas, es decir, va a estar entre tus metatarsos y las falanges. ¿Ya? Y lo último, que es el vértice, viene a ser este punto de acá, y este va a llegar a nivel de tu tallo. ¿Ya, chicos? Ahora, yo me estaba confundiendo con esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo fascias, voy a tener celdas. Así como cuando vimos en lo que estábamos viendo en la región anterior, ¿no? Del pie, lo que era la garganta del pie, ¿no? La raíz. Acá también voy a tener celdas y voy a tener una celda plantar medial, que es esta de acá.
voy a tener una celda plantar lateral, que es esta de acá, y voy a tener una celda plantar media, que es lo que está al centro. ¿Ya, chicos? Bien, entonces ya sé que tengo fascias, es decir, acuérdate, fascia era esa laminita elástica que hacía, envolvía a tu músculo para protegerlo. Y celdas son como decir regiones, ¿ya? Que te ubican dónde se encuentran esas fascias, ¿ya? Bien, entonces luego de ver esto, me voy a pasar, ¿a qué cosa? ¿A qué plano? Al plano muscular. Y acá viene lo denso. ¿Por qué? Porque acá vas a ver inserciones e inervaciones, ¿ya? Pero acuérdate, para acordarte tú de inserciones e inervaciones, ya tienes que tener mucha imaginación y tienes que, literal, buscar la imagen de tu pie en tu cabeza y de ahí comenzar a decir, ¿dónde comienza y dónde termina? ¿Y qué nervio pasa por donde estoy dibujando mi músculo? ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es el primer plano, ¿ya?, del músculo que vamos a ver? Vamos a ver o vamos a hablar de la región plantar medial. Te pregunto, ¿dónde se ubica la región plantar medial? ¿Aquí, acá o por acá? Ahora voy a poner ya, este es A, esto es B, y esto es C. ¿Dónde se encuentra la región plantar medial? B. En el B. Entonces voy a buscar por ahí qué músculos están en esa región B. ¿Ya? Entonces, yo sé que voy a tener planos, entonces significa que voy a ver músculos superficiales, otros un poquito más metidos y otros que ya estén más profundos. Entonces voy a comenzar con mi primer plano, es decir, el primer músculo más superficial, y es justamente este que está en el número 1. ¿Cómo se llama ese músculo, Angie? Es el músculo abductor del dedo grueso. ¿Dónde comienza su inserción proximal? Su inserción proximal va a comenzar, o sea, donde empieza es a este nivel, es decir, en el calcáneo. ¿Exactamente dónde? En una tuberosidad medial. Entonces yo me tengo que acordar de por sí que comienza en el calcáneo. ¿Y dónde termina, Angie, este músculo? Bueno, su inserción distal está unido al fascículo medial de otro músculo que es el flexor corto del dedo grueso, ¿ya? Y justamente acá va a tener una cara medial base, ¿no?, de tu dedo grueso, y va a tener una zona que es la zona sesamoidea medial. Angie, esto es floro. Ya, pues dime la verdad, dime dónde se inserta distalmente. Ya, chicos. Este musculito que tú ves acá, si bien es cierto, comienza en tu calcáneo, pero su inserción distal, si te das cuenta, hay tendones ya que van a llegar a este nivel. Es decir, que junto, porque acá te nombra en el floro, que junto a otro músculo que está en el segundo plano, ya o está más abajo, que es el músculo flexor corto del dedo grueso, esos dos músculos, sus tendones se juntan y llegan a la cara medial de la falange media de este dedo. ¿Ya, chicos? Ahí, eso es donde tú tienes que acordar. ¿Quién lo inerva? Yo pregunto, ¿cuál era el nervio que inervaba al primer, segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo? El plantar medial. Chicos. El nervio plantar medial. El plantar medial, ¿no? Acuérdate, el plantar medial es el que inerva el primer, segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo. Entonces, su inervación es el plantar medial. Listo, ya sé acerca de mi primer músculo que está en mi primer plano, que es el abductor del dedo grueso. Bajo, 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 y me voy a esta zona, ¿verdad? Ahora voy a hablar de un segundo plano. Y mira, justamente como yo te dije, es el dedo grueso. Entonces tú ya sabes que su inserción distal de este músculo era justamente la unión de los tendones con el abductor del dedo grueso, ¿verdad? Y llegaba a la falange media. Pero ¿qué sucede? Este flexor corto del dedo grueso, acá tienes que tener cuidado porque tiene fascículos. ¿Qué quiere decir con fascículos, Ani? ¿Qué significa que tenga fascículos? Es decir, ese músculo va a comenzar junto a un nivel, va a ser 1, pero cuando termine va a tener 2 divisiones. Es decir, que el musculito es como que se rompiera en 2, se fragmentara en 2. Y a eso se le conoce como fascículos, ¿ya? Entonces, comenzamos. Su inserción proximal
este ya no está en el calcáneo, sino este va a comenzar en el hueso cuboides, ¿ya? Y también va a estar en la tercera cuña, ¿ya? Estos eran huesitos de los que son los tarsos a nivel del pie, ¿ya? Pero yo te he dicho que este músculo, si bien comienza junto, termina en dos porciones, ¿verdad? Es como que se dividiera ese músculo. Entonces va a tener un fascículo medial y va a tener un fascículo lateral. De un fascículo medial es el que va a estar más metido y el lateral va a estar más afuera. El fascículo medial es el que va a estar unido con tu abductor del dedo grueso, ¿no? Y justamente este llega a la base de la falange proximal de tu dedo grueso. Ah, este es el que arriba decía que se unían los tendones, Angie, llegaban a uno solo. Ese es. Acuérdate, ¿qué fascículo? El fascículo medial. Pero si yo hablo de un fascículo lateral, entonces acá tengo que acordarme que este fascículo va a llegar a la cara lateral de la falange proximal de mi dedo grueso, ¿ya? Entonces este va a llegar más lateralmente, ¿ya? A la base de la falange proximal del dedo grueso, ¿ya? ¿Cuál es la inervación? Si sigo hablando de mi primer dedo, yo sé que por acá, ¿qué nervio pasa? El nervio plantar medial. Listo. Me voy a mi tercer plano. Luego de haber visto a mi aductor del dedo grueso, a mi flexor corto del dedo grueso, voy a ver ahora en mi tercer plano, es decir, un huesito un poquito más profundo, ¿ya? Que es el abductor con B, sino ahora solamente es aductor del dedo grueso. ¿Qué sucede con este aductor? Este aductor ya hay una división más compleja, ya no es que el músculo esté íntegro, ¿no? En una parte y después se divida, ¿no? Acá ya hay dos divisiones del músculo. Ah, entonces, por ende, va a haber un fascículo oblicuo y un fascículo transverso, ¿no? Ya no es como acá, que hubo un fascículo medial y lateral, no. Acá vas a hablar de un fascículo oblicuo y de otro fascículo transverso. ¿Cómo ubico eso, Angie? ¿Cómo es oblicuo y cómo es transverso? El transverso viene a ser el fascículo que va a ir así, de forma horizontal. Ah, entonces acá estoy hablando del 3B. El transverso va a ser el 3B. Y si yo hablo del fascículo oblicuo, yo sé que oblicuo es como hablar de forma diagonal. ¿Y cuál es el que está en diagonal en este dibujito? Ah, el 3A. Entonces, acá como ya hay dos divisiones más separadas, ¿no? De ese músculo, entonces las inserciones también van a ser netamente cuando te hablen de un fascículo oblicuo y netamente cuando te hablen de un fascículo transverso, cada uno va a tener su inserción proximal y distal. ¿Ya? Entonces, comencemos con el fascículo oblicuo. ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza? ¿Dónde empieza este fascículo oblicuo? Este va a comenzar en una vaina osteofibrosa en la zona peritoneal lateral. Es decir, casi para la fase lateral, o sea, hacia el extremo, ¿ya? Va a haber una vaina osteofibrosa. Angie, ¿qué es eso? Es una lámina, es como que un ligamento, ¿ya? Poco pegable, ¿ya? Es así una lámina. Obviamente agarra lo que es la telita de la fibra y osteo porque va a agarrar zonas de tu hueso. Entonces es así, de ahí comienza. Angie, ¿me van a preguntar qué es una vaina osteofibrosa? No, te van a preguntar dónde comienza. Tú acuérdate que comienza justamente en esa vaina osteofibrosa. ¿Dónde termina mi fascículo oblicuo? Ah, acá ya me voy a los dedos, ¿verdad? Entonces yo sé que el fascículo oblicuo va a terminar en la cara lateral, en la base de la falange proximal de mi primer dedo. Ah, es decir, va a terminar aquí. En cambio, si yo hablo del fascículo transverso, ya no comienza en esta vaina osteofibrosa, sino ¿de dónde comienza? Va a comenzar a este nivel en el ligamento transverso profundo. Ah, si acá estoy hablando de un conjunto de un ligamento y de un hueso, porque es osteofibroso, acá ya estoy hablando netamente de un ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? El ligamento transverso profundo. Ese es donde. Pero ¿dónde termina? Esto va a terminar en la falange proximal y distal de mi dedo grueso. Es decir, que este musculito, ¿no? Sus tendones van a llegar hasta la base, tanto en la base proximal, en la falange proximal, como en la falange distal de mi dedo grueso.
Pero ¿cuál es su inervación, Angie? ¿Cuál es la inervación? Mira, si te das cuenta, este fascículo transverso, si bien es cierto, tiene su inserción distal en mi dedo grueso, que es mi primer dedo, ¿verdad? Pero lateralmente, como va y inerva, y este músculo va de acá hasta el quinto dedo, la mayor inervación que va a tener, o sea, el nervio que va a pasar netamente por ahí es lateral. Entonces yo sé que la inervación va así. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del plantar lateral, ¿ya? Chicos, no se preocupen mucho a nivel del pie, ¿ya? De lo que son inserciones e inervaciones. Yo les voy a ser sincera, ¿ya? Por más de que esto está siendo grabado. Más les van a preguntar inserciones a nivel del miembro superior. Y si te preguntan a nivel del miembro inferior, un poquito más complicado, no es difícil. ¿Cómo tú tienes que acordarte y aprender? Acá a nivel del pie vas a ver fascículos, fascículos, fascículos y inserciones. Acuérdate de esta imagen de acá, que es fundamental, de esa imagen, de verdad. Y lo demás, inserciones, es de acuerdo, tú imagines tu pie en tu cabeza, ¿ya? Así, tal cual, ¿ya? Bien, chicos, ahora ya yo he hablado de los músculos que están en la región medial, ¿verdad? En esa zona que tú dijiste que era la zona B. ¿Qué sucede si ahora me voy un poquito más hacia el extremo? Y voy a hablar de la región plantar lateral, perdón, o sea, a este nivel, que era el C, ¿verdad? Acá también voy a tener planos. Un primer plano donde se encuentra un abductor, pero este abductor, ¿de qué dedo va a ser? De mi quinto dedo, porque estoy hablando de la zona lateral. ¿Cuál es su inserción, Angie? ¿Cuál es su inserción proximal? Este abductor, si te das cuenta, también comienza en el calcáneo. Entonces un tip, una nota para yo acordarme de las que son inserciones. Si me hablan de abductor, acuérdate, si va la B y la D junta es abductor, ¿ya? Sus inserciones proximales, tanto del primer dedo como del quinto dedo, ¿dónde están? En mi hueso calcáneo. Chévere. Pero la inserción distal acá sí cambia, porque acuérdate que la inserción distal del músculo que el primer dedo, ¿no? El que estaba en la zona medial, llegaba obviamente a las falanges proximales. ¿De qué cosa? Del primer dedo. Pero acá te están hablando del quinto dedo, entonces ¿a dónde va a llegar? Tiene que llegar al quinto dedo. Entonces va a estar en la cara lateral, en la falange proximal del quinto dedo. Ahora, yo pregunto, si estás hablando del quinto dedo, ¿qué nervio era el que ahí tenía mayor protagonismo? Es el plantar lateral. ¿Ya, chicos? Lateral. Acuérdense. Entonces el primer plano es el abductor del quinto dedo, easy hasta ahí. Voy a bajar y mira, ¿coincide o no coincide con el segundo plano de la región medial? ¿Se acuerdan que también hablábamos ahí de un flexor? Pero era un flexor corto ¿de qué dedo? ¿Quién me dice? Del primer dedo. Del primer dedo, ¿no? Entonces, chicos, hasta acá ya tienen una ayuda para poder hacer su comparación o su relación. Si se dan cuenta, tanto en la región medial como en la región lateral, el primer y segundo plano te están dando casi lo mismo, solamente que su apellido, ¿no? De los flexores y los aductores cambia. Si es en la región medial, acuérdate que medial está tu primer dedo. Entonces va a ser abductor del primer dedo. En mi segundo plano tengo el flexor corto del primer dedo. Pero si te habla de una región lateral, tu primer plano, si no va a ser quinto dedo. Entonces va a ser el abductor del quinto dedo. Si te hablan de un segundo plano, ya sabes que de por sí su nombre es flexor, pero su apellido cambia. Entonces es lateral, pero ya estoy hablando del quinto dedo, entonces tiene que ser de por sí quinto dedo. Entonces vamos a ir acá con su inserción proximal. ¿Te acuerdas que el flexor corto del primer dedo se insertaba su inserción proximal en el cuboides? Lo mismo viene a ser en tu inserción proximal del quinto dedo. Este también está en el cuboides. Solamente que le vas a agregar estas tres cositas nuevas. Este va a estar en la fascia del peroné,
ya, en la fascia lateral del peroné, y va a estar en la base del quinto metatarsiano, ¿ya? La inserción distal, es decir, hacia dónde llega este musculito que está aquí, va a ser en la falange proximal también de mi quinto dedo. Ah, ya sé que esta llega a la falange proximal de mi quinto dedo. Lo último, ¿cuál es su inervación? Si estoy hablando del quinto dedo, la inervación de por sí va a ser mi plantar lateral, porque yo me acuerdo que este inervaba solamente 1 y 1/2, que era la mitad del cuarto y el quinto dedo. Y ya está. Ahora, ¿qué sucede? Va a entrar otro musculito en mi plano, en mi segundo plano en la región lateral, y este es un músculo nuevo. ¿Cuál es? Es el oponente del quinto dedo. Si tú te das cuenta, practica con tu pie, ya en tu casa, donde nadie te vea, métete a tu habitación, de ahí saca tu media y comienza a practicar los movimientos. La oponencia es cuando el dedo se aleja. O sea, yo acá con mi mano, obviamente estoy utilizando el oponente del quinto dedo, pero en la mano, ¿ya? Entonces, o el oponente del meñique, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya, hago yo esta separación, ¿verdad? Mi dedo se está oponiendo a los 4 primeros. Lo mismo sucede con tu pie. Ya te he dicho, saca tu media, pon tu pie adelante y tú trata de el último dedo jalarlo como que si no quisiera estar con ese grupo, ¿ya? ¿Cómo le llaman? Reprimido, ¿no? El que le hacen bullying, se va, así. ¿Qué músculo estoy utilizando ahí? El oponente del quinto dedo. ¿Dónde se inserta, Angie, proximalmente? Ah, en el hueso cuboides. Sí, yo sé porque el cuboides está por acá. ¿Dónde se va a insertar también? En el borde lateral del quinto metatarsiano. Ah, también ya sé que el metatarsiano es este de acá. Si estoy hablando del quinto, estoy hablando de este huesito que está por acá. ¿No? O acá. Este es el metatarsiano. Sorry. ¿Ya? Por acá están los huesos del tarso. ¿Y cuál es su inserción distal? Es decir, ¿a dónde llega? Ah, va a llegar por acá, a la falange proximal del quinto dedo, ¿no? Entonces, ya también yo sé que si estoy hablando de un hueso, de un músculo, perdón, que está en mi quinto dedo, sé que la inervación por el protagonista, que es el plantar, y ya está. Bajo ahora, ya he terminado con la región plantar lateral, o sea, la zona C. Ya también sé la zona B. Ahora voy a ver a la zona de al medio, que era la zona A. Entonces voy a entrar a lo que es la capa muscular de la senda plantar media. Ah, voy a entrar a ver esta zona de acá, ¿verdad? En el número 1, en mi primer plano, el más superficial, voy a tener al flexor corto plantar. Ya no estoy hablando de un flexor corto del primer dedo, ni tampoco estoy hablando de un flexor corto del quinto dedo, sino como estoy en la zona de la planta del pie, en la zona media, es el flexor corto plantar, ¿ya? Entonces, acá voy a ver que su inserción proximal, ¿no? Justamente comienza a este nivel. Este nivel es el hueso calcáneo en su tuberosidad, ahí va a comenzar. Y también yo sé, acuérdense, cuando estábamos estudiando mano, ¿se acuerdan que yo les dije, esta zona de acá, del medio, ya sabes que una es hipotendón, pero la del medio era la zona, espérense, aguanten. A ver, si es que llegan a recordarse cómo era la zona del medio, era la zona, no es plantar, palmar, ¿no? La zona palmar era la zona del medio. Entonces, en el pie ya no es palma, sino es planta. Entonces, lo del medio se conoce como zona plantar. Igualito, en la mano yo tenía en mi palma una fascia, ¿verdad? Que era una telita que justamente estaba al medio, que protegía, ¿no? A mis nervios, a mis arterias, a mis músculos que estaban ahí. En la planta del pie es lo mismo. Hay una telita, ya, que es la fascia plantar de mi pie, que justamente también va a proteger a mi músculo, a mis tendones, a mis arterias y nervios que pasen por ahí, ¿ya? Entonces, yo ya sé que su inserción proximal está en la tuberosidad calcánea y en la fascia plantar. Pero su inserción distal, su madre, es un montón. Lo único que tú tienes que hacer, chicos, es saber que su inserción distal es a donde termina. Y este músculo termina en tendones, ¿no? 1, 2, 3, 4 hasta quinto. Son 5 tendones. Entonces,
Pero la mayoría, o las que salen netamente de este músculo, son 4. Son estos. El 2, el tendón para el segundo dedo, el tendón para el tercer dedo, el tendón para el tendón para el quinto dedo. Entonces, este músculo, su inserción distal, va a terminar justamente en la falange media de los 4 últimos dedos, ¿no? Y que son tendones, que son los tendones del flexor común, ¿no? Largo de los dedos, hacen también acá, se juntan. Están junto con los flexores del corto del plantar, se juntan. Y hacen pues esta hermosa terminación, ¿ya? Pero si te estás hablando, si te hablan del segundo, tercer, cuarto y hasta el quinto, va a dar protagonista o va a ser el característico, es el nervio plantar medial. ¿Por qué, Angie? Si también este musculito, sus tendones dan para el cuarto y el quinto, y yo sé que acá el que inervaba era el nervio plantar lateral, ya. Porque tú te tienes que dar cuenta cómo es el que el nervio comienza su inervación. El nervio plantar medial comienza así. Y se va a este nivel. Ahora, con otro color voy a ponerte cómo va la inervación del plantar lateral. El plantar lateral va así. Va de más lateral, más a esa zona, y va así. Yo te pregunto, si bien es cierto, los dos nervios están inervando esos tendones, ¿verdad? Pero ¿cuál es el nervio que pasa por el músculo? ¿El lateral o el medial? El medial. El medial. Entonces, por más de que tú sepas que los tendones llegan a los 4 últimos dedos, el nervio que le hace un cruce, ¿no? Como un anticucho a tu músculo, que es el plantar medial. ¿Ya, chicos? Acuérdense de eso. Bien. Voy a pasar ya a otro segundo plano, es decir, de ese flexor corto. Yo soy una cirujana, he visto que mi paciente tiene un trauma a nivel del pie, tengo que sacarle, ¿no? Hacerle una disección a ese flexor corto para ver dónde está la hemorragia o el nervio que está mal, y lo que yo me voy a encontrar es con esta imagen, ¿no? Ya saqué a mi flexor corto que estaba por acá, lo he sacado y voy a encontrar justamente esos musculitos que están con el número 3 y el número 2. ¿Cuáles son esos musculitos que yo voy a ver acá a este nivel, Angie, a un segundo nivel? Voy a hablar en un segundo plano de los accesorios del flexor largo cuadrado carnoso, de músculos que son los lumbricales, de otro músculo que son los tendones del flexor largo común de los dedos y de un tendón que es el tendón del flexor largo del dedo grueso. Entonces vamos por partes. Voy a hablar primero de mi accesorio del flexor largo o también llamado músculo cuadrado carnoso. ¿Cuál sería para ti? Acá viendo la imagen, a ver, más o menos saca por ahí. ¿Cuál puede ser ese cuadrado carnoso, ese accesor del flexor largo? A ver, más o menos, a ver. Acuérdate que acá puedes decir cualquier cosa, nadie te va a pegar, nadie te va a gritar. Equivócate aquí, a que en un pasito dudes o que en un examen dudes. Así que dilo tranqui, sin roches, sin faltas. Yo me equivoco, tú te puedes equivocar, todos nos vamos. ¿Ya? A ver, chicos, participen. ¿Cuál crees que es ese accesorio del flexor largo o cuadrado carnoso? El 2. El que estaba El 2. Exacto. Y si te das cuenta, este tiene una forma como que media rectangular, media cuadrilátera, ¿no? Entonces ese va a ser tu accesorio flexor o cuadrado carnoso, ¿no? ¿Cómo es que comienza, Angie? Este va a comenzar en la tuberosidad medial y lateral del calcáneo. Yo sé que mi calcáneo está acá, entonces si me doy cuenta, acá hay como que una inserción para el lado lateral, tanto como para el lado medial, ¿verdad? Chévere, hasta ahí yo sé su inserción proximal. Listo. Pero si me voy a su inserción distal, ¿es donde termina? Este va a terminar justamente en este tendón. ¿Cómo se llama ese tendón? El tendón del flexor largo común de los dedos. Entonces, de ahí yo ya sé que termina acá. Ahora, yo pregunto, ¿ya? La inervación, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser lateral o medial? Ya, chicos, acá sí yo les podría decir que es un poco difícil, ¿no? De saber, porque si yo hago mi inervación,
Yo sé que por aquí está el nervio plantar medial. Pero ¿qué sucede? Acá ya no estamos hablando de un primer plano que era superficial, sino acá yo estoy hablando de un plano profundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que sacar a mi flexor corto y recién puedo ver esto. Entonces, de eso se aprovecha este nervio, el nervio plantar lateral. ¿Por qué, Angie? Porque el nervio plantar lateral sí tiene una ramita que da justamente para esa zona profunda. Pero te lo voy a poner con otro color para que lo veas. El nervio plantar lateral, tú sabes que va así, ¿verdad? Y justamente llega por acá. Pero este nervio plantar lateral tiene ramas colaterales que ahorita no estamos estudiando, ¿no? ¿Y qué sucede? Que una rama colateral llega y va así. Entonces yo te pregunto, tú sabes que este está en un segundo plano, en un plano un poquito más metido, ¿no? Por más que el plantar medial quiera inervarlo, no puede porque está más superficial. Y de eso se aprovecha el plantar lateral. Su ramita colateral sí se va a la zona más profunda de este segundo plano y ese es el que hace el piquete a tu accesorio flexor largo o a tu cuadrado carnoso. Ya, chicos, atentos con esta inervación. ¿Ya? Bien, luego de ya haber visto a mi flexor largo del dedo grueso, ¿verdad? Y todo esto, voy a hablar ahora de otro músculo. ¿Cuál es o cuáles son los lumbricales? Esta también yo te voy a preguntar cuál para ti, según tu conocimiento de ser un crack de anatomía, crees que está ubicado. A ver, dime. Y esto es más fácil, ¿ah? Porque ya conoces cómo van los lumbricales. Y son 4, acá te dicen que son 4. ¿Dónde para ti están ubicados estos lumbricales? A la altura de los metatarsos. O sea, los que están con el número 3, ¿verdadero o falso? Verdadero. Y Sí. muy bien. Estos son los lumbricales. Estos musculitos que están acá son tus lumbricales. Entonces, su inserción proximal, ¿dónde comienza? Si te doy cuenta, estos van a comenzar a este nivel. ¿Y qué es esto, Angie? Era el tendón del flexor común largo de los dedos. Pero también tienes que saber su inserción distal, es decir, dónde termina, ¿verdad? Va a terminar en la base de la falange proximal del segundo al quinto dedo, ¿verdad? Y justamente, ¿qué sucede? Algo bacán de estos tendones, que son los tendones del flexor largo del dedo grueso, es que tienen lengüetas, que van así, que son laterales y distales. Cuando veamos este tendón, lo vamos a ver muy bonito, muy bacán. Entonces, ¿cuál vendría a ser su inervación? Ya sé su inserción distal, ahora voy a ver su inervación. Lo mismo, chicos, acá también tengan mucho cuidado, repasen este cuadrito para que no se confíen y sepan de que el plantar lateral, que va así, que va justamente a estos dos musculitos, hay unas ramas que, bien es cierto, van a inervar tanto a tu flexor largo, perdón, a tu cuadrado carnoso como a tus lumbricales. ¿Ya, chicos? Como a tus lumbricales. Lo último son dos tendones. Un tendón, que es el tendón del flexor largo común de los dedos, que son estos de acá, ¿no? Esos que están el de acá, los de acá, los 4 de acá, esos son los tendones del flexor largo común de los dedos. Y también hay otro que son justamente el que está con la letra B. ¿Y cuál será ese tendón, Angie? Es el tendón flexor del largo del dedo grueso. Inserción proximal no te la ponen. ¿Por qué? Porque si estos tendones vienen desde la pierna y van a ir ya, y obviamente que acá comienzan sus inserciones. ¿Qué te van a preguntar a ti? Inserción distal. Entonces, ya, pues Angie ya me está soplando, me está ayudando, ya sé que la inserción proximal, si bien es cierto, está a nivel de la pierna, ¿no? Un poquito por donde era la garganta del pie, que ya lo he ido viendo yo, pero lo que me pueden preguntar así de cajón es esto, la inserción distal. Entonces voy a ver que estos tendones, que son los flexores largos comunes del dedo grueso, perdón, de los dedos, van a estar
su inserción distal donde terminan en la base de la falange distal del segundo, tercer y cuarto dedo, ¿no? Y que van a atravesar como en pinza, es decir, así, en esas dos lengüetas. En cambio, el tendón flexor largo del dedo grueso, este va a terminar solamente acá en mi dedo grueso, ¿no? En su falange proximal como distal. Y acá es donde yo lo puedo ver. Listo. Ahora, el último plano, chicos, de la región media, de la región plantar media, para ya terminar, es justamente estos dos musculitos. Y en realidad es uno, es el abductor del dedo grueso. Pero, ¿qué sucede con este abductor? Ya sabes que tiene un fascículo oblicuo y un fascículo transverso. Entonces, esto es yala para ti, ¿verdad? Igualito vamos a repasarlo. Ya sabes que estaba en la vaina, ¿no? ¿Qué cosa? El fascículo oblicuo en la vaina osteofibrosa. ¿Y dónde termina? Ah, este termina en la cara lateral, en la base proximal del dedo grueso. Entonces, esto ya para ti es yala, porque ya lo hemos visto. Acuérdate. Como es un músculo, y lo vuelvo a repetir, que está en el tercer plano, la inserción que acaba de tomar posesión es la lateral, porque sus ramitas colaterales de la lateral son las que se van más profundo, por ende son motoras y van así, ¿ya? Y acá también va una para ese cuadrado fibroso, ¿ya? Acuérdate. Entonces, ¿cuál es el otro tendón que voy a ver que pertenece a mi tercer plano? De mi abductor del dedo grueso, va a ser el 2, que es este que está acá. ¿Qué es eso, Angie? Ese es el tendón del peroneo lateral largo. Ahora, yo pregunto, ya a ver si te acuerdas, por favor, ojalá que sí, no me hagas quedar mal. El tendón del peroneo lateral largo, ¿en qué celda se encontraba? Y eso lo vimos la clase pasada, cuando estábamos estudiando la garganta del pie. Peronea. En la celda peronea, ¿no? Y se acuerdan que ahí estaban los dos peroneos, el peroneo lateral largo y el peroneo lateral. ¿Qué otro peroneo faltaba? El corto. El peroneo lateral corto, ¿no? Entonces acuérdense, el peroneo lateral largo, su tendón va a llegar al tercer plano de la celda plantar medial. Y listo, ahí has terminado todas las celdas, todos los músculos y tendones. Ahora esto de acá ya va a ser más fácil porque vamos a ver, después de ver músculos, estoy viendo ahora los nervios y vasos, ¿no? Que justamente van a ir a ese nivel, a los niveles profundos de los últimos planos. Entonces, voy a hablar acá ya no de una arteria pedia, porque la arteria pedia, ¿qué era? Era más superficial. Voy a hablar ahora de una arteria plantar medial. Acuérdate, esta es más profunda. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Esta va a ser una rama terminal de la arteria tibial posterior. Es decir, ¿cómo es que va a ingresar esta arteria plantar medial? Va a ingresar desde la parte de atrás. ¿Ya? Acuérdate, su origen viene en la parte distal del túnel calcáneo. Y el túnel calcáneo lo hemos visto cuando vimos la garganta del pie. ¿Se acuerdan? Díganme que sí, por favor. Y es más, esta arteria plantar medial se va a ubicar entre dos músculos. Estos ya los conoces. El músculo abductor del dedo y el músculo flexor. La pregunto, a ver si es que me has prestado atención, si es que me has entendido. ¿En qué región estaba el abductor del dedo grueso y el flexor del dedo grueso? ¿Quién me dice? En la plantar medial. Plantar medial. En la plantar medial, ¿verdad? Entonces, por ello, la arteria que va a hacer justamente irrigación a estos dos músculos, ¿cuál va a ser? Nada más y nada menos que la arteria plantar medial. ¿Por qué? Porque se va a ubicar entre esos dos musculitos. ¿Qué otra cosa o qué otro dato me puede servir? Bueno, esto ya es más general, ¿no? Para que se te quede en tu cabeza. Tiene una dirección oblicua hacia la parte anterior y medial. Es decir, que si bien es cierto, comienza desde tu arteria tibial posterior que está atrás tuyo, ¿verdad? La parte dorsal, la irrigación se hace a medida que esta va comenzando, llega y te hace terminar a una zona anterior y medial. Ahora, lo que tanto esperas, Angie, lo que me preguntan siempre son las colaterales y las terminales de las arterias. Ayúdame a saber cuáles son. Mira, las colaterales básicamente son dos. Te habla de una arteria del flexor corto plantar, mi primera colateral, y te habla de la región medial
que acá va a estar justamente esta arteria que va a dar para tu abductor y tu flexor aductor del dedo grueso. ¿Cuál es? Esta de acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes que de esta tibial posterior, que viene a ser que esta es la gruesa, ¿no? La que llega o la que te interesa viene a ser la de acá, que esta es la misma. Entonces, la arteria flexor corto del plantar, tanto como estas arterias que son la aductora, la arteria flexor del dedo grueso, la arteria abductor del dedo grueso, son colaterales, ¿ya? Entonces, a ver, recapitulemos. Vamos a borrar esto acá para que lo puedas hacer mucho mejor. Si te dicen colaterales, acuérdate de estas: la aductor del dedo grueso, la arteria flexor del dedo grueso, la arteria abductor del dedo grueso, ¿verdad? Y ojo, mucho cuidado con esto. Una cosa es arteria aductora, o sea, solamente con D, y la otra es la arteria abductora, es decir, hay una B primero antes que la D, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el examen poner las dos. Y de repente, si tú solamente al momento de pronunciar pronunciaste mal, te vas a decir, no, pero solamente había una aductora. Ya no había un aductor. No, están las dos. Hay una aductora como una abductora, ¿ya? Sí, lo sé, chicos, es complicado. Yo también me mareaba. Y para no confundirme, yo me acuerdo que esta abductora también se le puede llamar abductora. Abductora. Entonces ahí ya más o menos acá, ¿ya? ¿Y qué más, Angie? Estas son mis ramas colaterales, pero también existen ramas terminales, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son las ramas terminales? Ah, son estas dos. La arteria anastomótica de la interósea plantar del primer espacio y otra arteria que es la arteria colateral digital palmar medial de mi dedo grueso. Ah, ya, solamente son dos. Así es. Y si me voy, porque acuérdate que acá te habla de la arteria plantar medial, que es esta es tu mamá, ya esa es su protagonista a este nivel, pero también existe en la región lateral otra arteria. ¿Cuál es, Angie? Esta que está por acá. Esta arteria es la arteria plantar lateral. Y si te das cuenta, ya no está a este nivel, que era tu arteria plantar medial, sino está más hacia el extremo, ¿no? Más hacia afuera. Ah, entonces aquí estoy hablando de esta que está acá, que es la arteria plantar lateral. Angie, ¿y esta tiene sus ramas colaterales y sus ramas terminales? Sí, pero acá se le conoce con otro término. ¿Por qué? Acá vamos a hablar del término que es convexidad y concavidad. ¿Se acuerdan? A ver, yo sé que sí se acuerdan, cuando hicimos manos, yo les dije del término cóncavo y convexo. ¿Quién me dice cuando yo hablaba de concavidad y cuando yo hablaba de convexidad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, chicos? Bueno, creo que no se acuerdan, así que vamos a hacer un review. Cuando yo hablo de concavidad, son arterias que, si bien es cierto, regresan, ¿ya? Es como que si no quisieran avanzar, si no se dan la vuelta y son tóxicas, pues las cóncavas son tóxicas y vuelven a lo mismo, vuelven a subir, ¿ya? Entonces, si te hablan de concavidad, acuérdate de tu tóxico, ya ese que tú dices, no, ya lo superé, pero no, ahí sigues, estás, ¿no? Y vuelves, ¿no? Y vuelves a subir, vuelves a lo mismo. Entonces acá voy a hablar de la arteria articular. En cambio, las que son convexas o el término convexidad, estas sí no les interesa nada. O sea, dicen ya yo el pasado pisado y sigo con mi camino, sigo con mi futuro. Ah, entonces acá estoy hablando de los que son las colaterales digitales, plantares, ¿no? Del quinto dedo. ¿Y qué otras cosas más, Angie? Ah, de las interóseas plantares del primer, segundo, tercer y cuarto espacio. Y mira, estas interóseas plantares del primer, segundo y cuarto espacio ya tienen ramas terminales, ¿no? Que son como lengüetas, esas arterias que van así en pinza, en forma de pinza, eso se le llama como lengüetas. Y acá estoy hablando de esas lengüetas que se llaman las colaterales digitales, tanto palmares mediales, ¿no? Que van al medio, y las palmares laterales. Sorry, es al revés. Las mediales van al medio. ¡Ay! Mi borrador. Y las laterales hacia
fuera. Entonces acá yo hablo de las laterales y mediales, ¿no? Entonces acuérdense, acá lo que les van a preguntar es, la arteria plantar lateral, ¿cuál es su concavidad? De esa tóxica que regresa, que es la arteria articular. Pero si te habla de convexidad, te están hablando de la colateral digital palmar del quinto dedo y las 4 restantes que son las interóseas palmares del segundo, tercer y cuarto espacio. Y acuérdate que estas interóseas, ¿qué sucede? Tienen divisiones o son lengüetas que son las colaterales digitales, plantares, mediales y laterales. Ya. Angie, todo hasta acá muy bien, ya te entendí, pero si te das cuenta, esa concavidad y la convexidad se forma de un arco. ¿Y cómo se llama ese arco? Ah, es este de acá, es el arco plantar profundo. Ya chicos, acuérdense, este es el arco plantar profundo. ¿Ya? De ahí yo sé cuándo es convexo, ¿no? Hacia abajo, y cuándo es cóncavo. ¿Ya? Ahora, ya tú sabes que este arco plantar de la unión de qué arteria se forma. Ah, de la unión de la arteria plantar lateral y otra arteria que es la arteria pedia, que es esta de acá. ¿Ya chicos? Bien. Lo último que vamos a ver son datos, pequeños datos, que por ejemplo te dice que este arco plantar profundo, como te estaba diciendo, se origina de la unión de la arteria pedia. ¿Con qué arteria? Con la arteria plantar lateral. ¿Qué otra cosa, qué otro dato me puedes dar, Angie? Que estas arterias articulares son para las articulaciones que están a nivel del metatarso falángica, es decir, a este nivel, ¿verdad? A este nivel. ¿Qué otra cosa más o qué otro dato me puedes dar, Angie? Hay unas interóseas plantares que se anastomosan con las interóseas dorsales a través de las perforantes, y esas perforantes son proximales y distales. Es decir, que acá va a haber una unión de venitas, perdón, de arterias, ¿verdad? Que están justamente a este nivel y que comienzan a nivel de las interóseas, que son proximales y distales. Bien. Y lo último, ya para terminar y cerrar con broche de oro, te van a hablar acá de los nervios. Acuérdate que ya vimos los vasos profundos, acuérdate de esos 2 vasos profundos, de la arteria plantar medial y de la arteria plantar lateral, y acuérdate que en la medial ves colaterales y terminales. Pero en la lateral, chicos, ¿sabes? Ves los arcos convexos, son las arterias convexas y las arterias cóncavas. ¿Y qué cosa otra cosa que ves acá que se puede disfrutar y que te pueden preguntar? Ah, del arco plantar profundo. Pero viendo o ya terminando con los nervios, igual existen un nervio plantar medial y un nervio plantar lateral. Ahora, yo te pregunto, ¿estos nervios van o acompañan a las arterias plantares mediales y a las arterias plantares laterales? ¿Sí o no? ¿Qué me dices? Sí. Sí, ¿se acuerdan? Eso también lo vimos en la clase pasada. Y les dije, sí, chicos, van juntos. Estos son patas, son causas, van así, son uña y mugre. ¿Ya? Entonces, este nervio plantar medial también se divide en 2. Tienen ramas colaterales y ramas terminales. ¿Ya? Las ramas colaterales son fáciles. Habla de un aductor corto del dedo grueso. Habla de una rama que da inervación al flexor corto del dedo grueso. Ah, chévere, hasta ahí ya sé. Habla de una rama que es el flexor corto del plantar. Y habla de un primer lumbrical. O sea, ¿cuántas ramas colaterales yo voy a tener acá? Voy a tener 4. 4, ¿ya? Y acuérdate que este plantar medial va justamente para esta zona. Es por eso que estás hablando de un dedo grueso, en aductor corto, de un flexor corto del dedo grueso, ¿no? Y como va también hacia el medio, ¿a qué cosa estaba? El flexor corto plantar, ¿ya? Bien, Angie. ¿Y cuáles son sus terminales? Ah, son estas que dan justamente hacia las falanges, ¿verdad? Entonces ahí yo voy a hablar de las colaterales digitales plantares, ¿no? Y de las colaterales digitales plantares mediales y laterales. ¿Qué sucede? Estas colaterales digitales plantares mediales y laterales tienen ramas, ¿no? Acuérdate, si va para el lado que está al medio, es medial, y si va lateral. Ahora acá te dan un dato o un tip, como yo le digo.
En número de 2 van las colaterales, ¿verdad? La colateral se divide en 1, en 2, lateral, medial, que son las colaterales digitoplantales. No, pero a su vez, acuérdate que estas se van a subdividir en 7 ramas. ¿Por qué? Porque si tú cuentas cómo van esos dos nervios, o sea, esas dos terminaciones, tanto lateral, medial, medial, al final te da 7 ramitas laterales, solamente que se dividen en lateral y en medial. Chicos, Angie, ¿crees que me tomen eso de si es rama colateral, si es medial? No. Lo que te van a las ramas terminales del nervio plantar, ¿cuáles son las ramas colaterales? Nada más. No te preocupes si te van a hacer contar cuántas son, cómo van, no. Aquí ya sería para que te pongas a pensar mucho más y en un examen de 1 hora, literal, no te va a dar tiempo, ¿ya? Y si te preguntas, acá yo ya te estoy ayudando a que cuentes, son 7 ramas colaterales. Ya está. Angie, eso es con respecto al plantar medial, pero si yo me voy a un plantar lateral, acá ya es mucho menos, porque sus ramas colaterales solamente son 2 y sus ramas terminales también son 2, es más, una más, porque habla de una colateral digital plantar a este nivel. ¿Cómo yo me voy a acordar, Angie? Mira, en las colaterales ya sé que de esa arteria plantar lateral, las que salen a sus costaditos son las colaterales. Entonces acá yo me voy a acordar del cuadrado carnoso, ¿se acuerdan de ese músculo que estaba ahí en la sección media? Me voy a acordar del aductor del dedo grueso y de un estuche lateral. Y este estuche lateral está compuesto por un abductor, por un flexor corto y por un oponente. ¿De qué dedo? Del quinto dedo, porque estoy hablando en la zona lateral. Y las ramas terminales, acá en ramas laterales, terminales, me voy a acordar de una rama chiquita que es la rama profunda y una rama superficial que es una rama en que yo voy a poder ver, ¿no? A simple vista. Y también de una rama que son las colaterales digitales plantares, pero eso yo ya sé porque me he ido repitiendo casi todas las veces que esas colaterales son a nivel de las falanges, ¿no? A este nivel y son chiquitas y se dividen en 2. Medial y lateral. Y ya está. Esto, chicos, es lo que les van a tomar, lo que les van a preguntar. No se asusten, no piensen que el examen es difícil. Uy, si bien es cierto, hay demasiada información, pero nada del mundo que ustedes puedan manejar. ¿Ya? Nada del mundo. Acuérdense de lo que son ramas colaterales, ramas terminales, las inervaciones, hagan su dibujo del pie y van a ver que tranquilos van a dar, no se asusten por la info que manejan. Ustedes todavía son estudiantes que poquito a poquito van a incrementar su nivel de conocimiento, ¿ya? No es que se van a aprender toda anatomía en 2 meses, ni siquiera 2 meses, la mitad de 1 mes y medio, ¿ya? Entonces es algo ilógico, les van a dar cosas para que ustedes analicen, piensen y de acuerdo a los términos generales les van a preguntar.